¿Qué tal? Bienvenidos a la opinión de Joel Díaz y el análisis político con Soy Comunicólogo. Y el día de hoy, Hugo, vamos a hablar de afirmaciones incómodas para AMLO. Esta realidad que se niega a ver, Hugo, pero que todos conocemos y que ahora se está haciendo más pronunciada en otras naciones y que tiene que ver con el avance de la delincuencia en nuestro país y de esta capacidad que han tenido para ir ganando territorios en donde controlan todo, ¿no? Cuando el gobierno de Estados Unidos está llegando con sus datos, se hacen cuestionamientos entre ellos y que los otros datos del presidente de México son completamente vulnerados. De eso vamos a platicar, Joel, porque de verdad este tema yo lo veo muy delicado. Lo platicábamos antes de empezar este video tú y yo ya lo veo muy delicado. O sea, yo ya sí veo un tema muy puntual del gobierno de Estados Unidos con la delincuencia organizada de este país. Sí, porque de alguna manera ha demostrado el gobierno de López Obrador que tenemos una gran debilidad institucional, Hugo. Ujú. Y esto ha llevado a que de alguna manera los grupos de la delincuencia vayan tomando cada vez más control de partes del país, lo cual preocupa severamente a los Estados Unidos. Y obviamente están en el plan de no quererlo permitir. Claro. Y lo que ellos están viendo es que tenemos un presidente permisivo, ¿no? Con esta idea de su política de abrazos y no balazos, lo que ha hecho es consentir, permitir, facilitar las condiciones para que crezca la delincuencia organizada en México, ¿no? Eso es lo que vamos a platicar. Así que pues quédense porque les vamos a poner un testimonio de Anthony Blinken y, bueno, otro senador, el cual se echan una plática muy incómoda para el viejo guango. Muy incómoda. Pues fíjate, Hugo, que en el Senado de los Estados Unidos, en la Comisión de Relaciones Exteriores, hicieron una reunión con el secretario de Estado Anthony Blinken y lo citaron a comparecer para ver cuál es el problema en la dimensión del tema del narcotráfico en México y de sus avances y de la afectación que estaba habiendo en los Estados Unidos por el consumo del fentanilo. Y pues lo que vimos ahí o lo que sucedió ahí es que cuestionan al secretario de Estado señalando o pidiéndolo, exigiendo que diga si sí hay o no hay territorios tomados por el narcotráfico y la respuesta es sí. Vamos a escucharlo. ¿No? Vamos a escucharlo nada más para ponerle tono a este tema porque, hijo, mano, está complicado. Are there places in Mexico that the government of Mexico does not have control? I think you see significant insecurity in parts Well, of my question is, are they ungoverned? Are there sure that places? there are Yeah. individual Yeah. places, communities. Are there drug very cartels in control of parts of Mexico, not the government of I Mexico? think it's fair to say yes. Okay. Bestia. Es justo decir que sí, ¿no? Y fíjate, dos veces le insiste el senador, ¿no? Como, A ver, no se vaya por allá. le, A le ver, estoy preguntando diciendo. abiertamente, Ajá. ¿hay territorios de México tomados por grupos de la delincuencia? Y dice, es justo decir que sí, ¿no? Sencillamente. Que además, mira, cualquiera que conozca la realidad, digo, no creo que haya un mexicano que no se haya dado cuenta que hay extensiones territoriales dominadas por el narco. Claro. ¿No? Hay que verlo simple y llanamente, Hugo, con todas las personas que han tenido que salir de sus casas huyendo. Estas comunidades que vimos, por ejemplo, en meses recientes de Zacatecas o de Tamaulipas o de Guerrero, donde la gente tiene que abandonar pueblos completos, Totalmente. ¿no? Que han Sí. tenido que salir. Lo han dicho los empresarios, Hugo, que viven, que tienen que pagar una especie de impuestos de protección, porque si no, simplemente no los dejan operar. Güey, los transportistas, la Cámara de Transportistas de México es la principal atacada y la carretera más peligrosa de México, la de México, Puebla o Puebla, Mérida, por allá, por aquellos lados. Es la carretera más peligrosa. Olvídense de Guanajuato, que si Celaya es un pedo, bueno, todo eso es un desmadre. Pero de aquel lado de Puebla también es pero una locura. Y la Cámara de Transportistas de México así lo han denostado, en el cual dicen, pues es que es complicadísimo poder transportar ya cosas en este país, porque el crimen organizado van en el camión y los bajan y se quedan con todo, o sea, y eso es lo que menos, digamos,
podría afectar en temas de conflicto entre dos organizaciones que tengan, que se hagan a balazos o lo que sea. Es que el hecho de poder desmentir, Joel, que el presidente diga, hazle esa misma pregunta al presidente, y te va a decir, claro que no, no hombre, aquí nosotros somos los chidos, tenemos todo bien controlado. Por supuesto que Hugo, no, cabrón. lo vimos hace como 3 o 4 semanas, ¿no? Que casi estuvo a punto de decir, no lo dijo tal cual textual, pero digo, si uno entiende lo que dijo, prácticamente le dijo a los Estados Unidos, ustedes no se metan con mis narcos, ¿no? O sea, prácticamente fue la expresión que quiso utilizar digamos, leyendo entre líneas. Y este tema es complicado, Hugo, porque pues no solo alcanza esos sectores, sino que también vemos que tienen a las policías municipales topadas, que hay extorsión de un sinnúmero de funcionarios públicos, que vemos a miles de ciudadanos que pierden la vida por estar en medio de balaceras y enfrentamientos entre grupos delincuenciales, que lo hemos visto cada vez más en plazas públicas, en cines, en bares, etcétera, etcétera. Y pues cada vez las extorsiones y los secuestros hubo, ¿no? O el uso de los migrantes que vienen de otros países queriendo llegar a Estados Unidos y son topados por el narcotráfico para ser utilizados para sembrar droga, para prostituirlos, para tenerlos de peones, digamos, trabajando con ellos. De mulas. ¿No? De mulas, o sea. Pues claro, así es como funciona. Desgraciadamente así es como funciona. Entonces, no creo que haya un mexicano que en sentido sensato, Hugo, salga a decir que eso no existe en México. Bueno, si eso lo podemos ver los mexicanos, pues es normal que en otras naciones se estén preguntando qué está pasando en México. Pero es ¿no? el tema, es lo que decía al principio, o sea, es cómo el presidente y cómo el gobierno, mejor dicho, en general, no nomás el presidente, sino todo el gobierno, cómo puede justificar el hecho de que sí, definitivamente el crimen organizado está manipulando por completo la seguridad de este país. Y me refiero a que hay pueblos, y me lo han platicado a mí, que hay pueblos en algunas partes de México que están completamente dominados por el crimen organizado, que sí, definitivamente no hay un asalto a una tiendita, una mujer golpeada, no. Olvídense de eso, está completamente controlado por el crimen organizado y nunca es muy seguro, porque nadie se va a hacer daño entre ellos, porque ahí viven. El tema está en que ellos mismos le cobran los impuestos al de la tiendita para que no le pase nada. El pequeño detalle es que por las calles no se pavimentan del crimen organizado. Claro, exactamente. Nada más. Pero además no solo controlan eso, Hugo, ya empiezan a controlar negocios. O sea, ya hay municipios en nuestro país donde el crimen organizado controla la venta de cerveza, la venta de cigarros, ¿no? O sea, claro. ya no son las cerveceras las que venden, sino es a través de los narcos como se surten. O sea, ya hay una serie de negocios. Bueno, lo vimos en Michoacán, hubo hace 3 o 4 meses que quisieron llegar a tomar un medio de comunicación y tratar de doblegar al dueño y decirle, a ver, me vas a vender parte del negocio, porque para mí es importante tener una estrategia de comunicación. ¿no? Aquí, o sea, imagínate, claro. ¿no? O sea, en ese nivel estamos. Que no quiso vender y luego lo mataron, ¿no, al vato? No, más bien le tomaron las instalaciones. Le tomaron las instalaciones. Y estuvieron varios días sin transmitir y afortunadamente pues, después pudieron pasar. Es verdad. Afortunadamente no han matado a nadie, pero pues el riesgo está, ¿no? Latente. Porque al pero final de cuentas, porque fíjate, esa es la otra cosa delicada, ¿no? Que todo el mundo ve. Que López Obrador, de alguna manera, no respeta los derechos humanos de los ciudadanos, ¿no? Es capaz de espiarlos, como ya lo vimos ahora con el ejército. Pegasus. Pero eso no lo hacen con los delincuentes, Hugo. No. Porque luego sale López Obrador a decir que ellos tienen derechos. Que tienen los derechos humanos, ¿dónde están? Entonces, bueno, pues ese es el país. Y desgraciadamente esa realidad que nosotros tenemos y que sí vemos los que vivimos aquí en México, pues de alguna manera en otros países lo están viendo, Hugo. Y se cuestionan qué es lo que está pasando, y más en Estados Unidos, que son frontera con nosotros. Y nos y se van a cuestionar. Para Estados Unidos somos el tercer socio comercial más importante. Y Estados Unidos con nosotros el primero. O sea, hay que entender quiénes son cada persona. Entonces, yo sí lo veo muy delicado este tema. Ha subido el nivel de la discusión del crimen organizado en México, en Estados Unidos. Y yo lo veo cada día más delicado en relación a que no se va a quedar simplemente ya en palabras.
Yo casi estoy viendo ya la próxima ventana que va a ser acción del gobierno de Estados Unidos, que evidentemente al gobierno de México no le va a gustar, porque pues va a defender su soberanía y que la chingada, güey, les vale madre. Si lo tomas como terrorismo, es terrorismo, punto. Y a esos vatos les vale madre. Y ese tono se está subiendo. Ojalá me equivoque, pero está muy álgido ese rock and roll. Pero además, mira, yo creo, Hugo, que van a apretar en la parte, ya lo han dado más o menos a visualizar, a negarle visas a funcionarios públicos ligados al narcotráfico. Ah, bueno, pues ¿No? claro. Ya lo anunciaron. Sí, De alguna manera empezar a dejar ver que hay investigaciones en curso, como esta que vimos del Banco del Bienestar, Hugo, donde se está financiando a través de este banco las dictaduras latinoamericanas como Nicaragua o Venezuela. Y que de alguna manera Estados Unidos suelta información, ¿no? Dice, mira, ya te estoy investigando, ¿no? Que le están investigando el Banco ¿No? del Bienestar al gobierno porque de repente Sinaloa del 2020 al 2021 recibió cerca de 580 millones de dólares en donde nunca habían recibido tanto dinero y ahora resulta que el Banco del Bienestar ya tiene más divisas que Western Union y que Wells Fargo, que llevan tantos años en el mercado. Entonces, imagínense ustedes lo que están manejando ahí. Es una cosa que si tú te lo cuestionas es muy sencillo de entender. Pero pues sí, es lo que estamos viviendo. Yo creo que habrá que ser precisos en lo que está diciendo Estados Unidos y ser cautelosos con las declaraciones que se tienen acá en México para no hacerlos emperrar porque pues ya sabemos que nos andan con medias tintas, ¿no? Sí, mira, lo que vamos a ver es dos cosas, ¿no? La elevación o la escalada de nivel que está teniendo este tema en los Estados Unidos. Y por el otro lado vamos a ver el discurso nacionalista de López Obrador que le sirve para erigirse héroe, ¿no? En sus bases electorales, claro, ¿no? totalmente. Que ya lo vimos en su discurso del 18 de marzo, ¿no? Donde prácticamente agarraba una bandera y casi se aventaba, ¿no? No Sí. les vamos a permitir, imperialistas, ¿no? Este viejo cuento del Ringo malo, ¿no? Es una estupidez. Pero bueno, pues ahí lo tienes. Bueno, Pues ya está. pues ahí está. Afirmaciones Afirmaciones. incómodas. Muy incómodas. Muy incómodo. ¿Eh? Cuídense. Bye.